Queremos que vean estrictamente qué fue lo que dijo el mandatario de todos los colombianos el día de ayer, que ha hecho estremecer a chicos, a pobres, a ricos, a medios de comunicación y demás, y que incluso ha generado que personas como Humberto de la Calle le digan a Álvaro Uribe que se tienen que unir contra Gustavo Petro. Veamos lo dicho por Gustavo Petro. Social de derecho en Colombia. La orden de 1991, la orden del pueblo, la orden que dice que esta sociedad tiene que ir a la igualdad, a la libertad, al pensamiento, al conocimiento y a la belleza, porque la tenemos. Y por eso voy a decretar la consulta popular. La Corte Constitucional decidirá, indudablemente. Puede o no decidir, de acuerdo a las normas existentes. ¿Por qué decreto la consulta popular? Porque jamás hubo un concepto favorable en el Senado de la República. Hicieron trampa. Y ojalá la Corte Constitucional de hoy nos ayude a reconstruir el concepto de Estado social de derecho, búsqueda de la igualdad, de la libertad humana, que no es ir a un supermercado como piensa Milei, porque al supermercado solo puede ser libre para comprar el que tiene dinero. Bueno, estas palabras han retumbado en toda Colombia. Realmente pues inició, como estamos escuchando, con esta banda sonora tan conocida de Star Trek, no, de Star Wars. Pues inició una batalla. Hay que enlistarse. Todo el mundo tiene que estar preparado. Y hay que coger un bando. Están los que dicen que hay una ruptura institucional, donde Petro pues ha ido contra esa institucionalidad que en Colombia es la precursora de que seamos un Estado social de derecho y que vivimos en la utopía de Macondo y demás, una utopía muy real. Y también pues está Gustavo Petro mostrando cómo, o de alguna manera documentando cómo el Estado colombiano no permite la transformación social. Está tan plegado en todo lo que tiene que ver con la institucionalidad, tanto con las Cortes, tanto con el Congreso de la República, tanto como en el Ejecutivo, que realmente es imposible de una manera que no sea con el apoyo popular y de la misma gente conseguir esos cambios, esos grandes aspectos. Lo dice Gustavo Petro y lo dice la oposición, no lo dice Julián Lampreda, es el panorama que leemos. De aquí a que pase eso es algo complicado. No sé tú cómo lo veas, Lau. No, lo veo pues muy parecido a como tú lo estás viendo. Vemos como Petro está retando al Congreso, a las instituciones. Eso parece ser parte de su estrategia, básicamente, como que está desafiando los límites del sistema institucional, utilizando este argumento de que el Congreso ha bloqueado toda clase de reforma, toda clase de idea que él ha tenido, ¿no? Y pues, o sea, como tal, esto no es un golpe de Estado como muchos lo han llamado, como muchos han tildado también a Petro de dictador. Pues en términos clásicos no es un golpe de Estado, pero sí puede entenderse, Juli y los que nos ven, como un intento de redefinir estos equilibrios del poder, ¿no? De pasarse por encima igual lo que es la discusión de la consulta en el Congreso, que pues ya fue archivada, sino que no, él quiere pasar directamente por encima de los poderes clásicos y llegar al pueblo de una vez. Entonces claramente está desafiando los límites de la institucionalidad en Colombia. Petro se está saltando esos límites y quiere llegar al pueblo directamente. También vemos cómo utiliza este argumento del Estado social de derecho, habla de libertad, de igualdad, porque pues como Petro lo explica, esto es totalmente cierto, un Estado social de derecho no debe buscar simplemente la igualdad, pues el bienestar, bueno, sino que debe buscar precisamente el bienestar del pueblo, pero con la intervención del Estado. Entonces lo que Petro dice es que básicamente esto es un Estado de derecho, más no un Estado social de derecho, porque el Estado no está buscando el bienestar del pueblo y por eso él decide desafiar esos límites y llegar directamente a que el pueblo vote esta consulta. Sí, por ejemplo, aquí hay varios comentarios, el chat está explotado, les pedimos que por favor comenten cuál es su reflexión frente a lo dicho ayer por el presidente Gustavo Petro, su opinión, de qué lado están también, lo que les digo, hay que tomar un lado. Joao Alexis García, que siempre está conectado con el Tercer Canal, dice... Uy, un saludo para Joao. Dice, dejen que la Corte Constitucional decida, si dice que sí y decide que no, pues no, y ya que más puede ser más demócrata que esto. Bueno,
Yo creo que también esto también es un llamado a la movilización y ahí es donde uno se va a empezar a medir. Muchos hablan del paro nacional, que fue fracasado y demás, pero yo creo que lo que nos enseñó el 2021 es que cuando realmente el pueblo se ve amenazado, realmente es espontánea todas sus salidas a la calle, a pesar de que hayan intereses ocultos y demás, pero lo que hace una persona salir a la calle, manifestarse de verdad, pararse duro, como se dice en la calle, es el convencimiento sobre una idea, y creo que Gustavo Petro la está poniendo sobre la mesa, y esta puede ser la oportunidad para mirar también el valor que tendría el pueblo colombiano en las calles. Y así como lo dice Joao, así como lo dice Lau, pues Petro también se refiere cómo en las manos de la Corte Constitucional está todo el tema de la consulta popular. Veamos esa responsabilidad que le endilga el presidente Gustavo Petro a la Corte Constitucional en este momento crítico en Colombia. Tendrá en sus manos no otra instancia judicial, sino la Corte Constitucional, el decreto de convocatoria a consulta popular que haré en esta semana. Sé que me va a caer todo y sé que voy a acelerar las amenazas que hay sobre mí. Pero es que el pueblo debe expresarse porque es el dueño del poder político en Colombia. No hay ningún otro dueño. Y lo que hizo el senador Cepeda fue una vagabundería con el pueblo. Y su votación es ilegítima, porque nunca puso a discutir al Senado de la República el concepto, favorable o no, de la consulta popular. Se lo olvidó. Bueno, Petro alude a la decisión tomada, para mí, pues sí fue una decisión, para él fue un fraude, de todo el tema de la consulta popular hace exactamente 3 semanas, donde vimos ese bochornoso episodio con Armando Benedetti, con el mismo Efraín Cepeda, con el mismo Miguel Uribe, que nunca lo he visto trotar tanto, que salió desde su puesto hasta el puesto de la presidencia para decirle que ya tenían los votos, que cerrara. También este secretario que un día se presta para unas cosas, otro día se presta para otras cosas. El caso es que él alude a que como no se dio ese concepto, no se ha podido evaluar si hubo fraude o no, y como ya se están cumpliendo los días, él va a hacerlo por decreto y la Corte dirá si lo hará o no. Ahora, la pregunta es la que siempre se ha hecho, y yo creo que también es un temor que tiene la gente, que tienen los congresistas, y si realmente vamos a una consulta popular, si él podrá tener los votos y el respaldo para hacerla, porque hablamos de 13 millones de votos, que son como 2 millones más de los que votaron por él a la presidencia, además de tener las fuerzas no tener las fuerzas en el Congreso, específicamente en el Senado y también en las altas cortes. Así es, Juli. Petro no tiene la mayoría en las cortes tampoco, entonces en este momento él está presionando, sigue utilizando esto como una estrategia de presionar, de saltarse los límites de la institucionalidad, pero la pregunta clave acá, como tú lo mencionas, es: ¿tiene la fuerza en las calles, tiene la fuerza pues de la mano del pueblo para lograrlo o no? Porque pues ya en las cortes no tiene mayorías, es decir, que lo más probable es que pues queramos o no esta consulta, no se va a realizar. Entonces igual vemos cómo esto está haciendo un show mediático, todo el mundo está saliendo a tildar a Petro de dictador y generar digamos que el terror en la ciudadanía en Colombia, porque pues esto no puede ser, pero realmente es algo que no va a prosperar, lo queramos o no, sea una noticia positiva o negativa para los que nos ven, para nosotros. Petro no tiene la oportunidad de que esta consulta sea una realidad, porque la van a tumbar de una u otra forma, y simplemente entonces la pregunta que queda es: ¿tiene el apoyo en las calles o no lo tiene? Está presionando, y esa presión funciona para que la gente esté de su lado, para que la gente se manifieste, porque pues ya vimos cómo con el último paro nacional pues esto no fue de esa forma, la gente no salió como se esperaba. Entonces la pregunta verdadera es si tiene el apoyo para seguir presionando o no. La ley es clara, dice que para que el presidente decrete una consulta popular tiene que tener el previo visto bueno del Senado de la República, ¿sí? Algo que no lo tiene. Pero también dice la interpretación que dice Armando Benedetti, que obviamente también es uno de los responsables de no tener esas mayorías en el Senado. Así es, después, no lo pudo lograr. Porque es el único ministro del Interior que realmente no ha pasado ninguna de las reformas, no ha pasado ningún proyecto.
y parecía que incluso iba a ser el mandamás porque era viejo zorro, tenía 20 años en el Congreso y se le vio pues muy quieto, casi ni se levantó de la silla. Los invitamos a ver pues un detalle a detalle que hizo el Tercer Canal de cómo fueron los movimientos de Armando Benedetti durante la discusión y votación de la consulta popular, pero todo esto queda en manos de la Corte porque ellas decidirán si tienen los requisitos o no para convocarla, según lo que dice el presidente Gustavo Petro y por supuesto su gobierno, encabezado por Armando Benedetti, donde dicen que ellos no leyeron un concepto en los 30 días reglamentarios. Vamos a escuchar netamente todavía esas críticas que hace el presidente Gustavo Petro a ese día fatídico hace 3 semanas en la plenaria del Senado, donde se hundió la consulta popular. Por eso un congresista de la oposición votó sí, y le voltearon el voto como no, pero ya después de que había votado la votación y se había elevado, por eso sí legítima, y no dejó votar a 3 senadores que estaban en la plenaria y querían votar sí. Luego, si se hacen las cuentas, quien ganaba la consulta popular, si se hubiera hecho como se debía hacer para las normas de la ley quinta, la votación, pues hubiera ganado el pueblo. Bueno, Petro, por ejemplo, acaba de trinar. Error, el Senado no hundió la consulta popular. No se leyó sobre qué votaban los senadores y eso es un requisito indispensable según la ley. Si pasan 30 días sin tomar decisión, queda facultado por ley el presidente de la República para decretarla. Que es el argumento que ha utilizado Armando Benedetti desde siempre, ¿no? Para convocar esta consulta, y es que pues no se hizo la ponencia, no se leyó la ponencia sobre la consulta popular en el Congreso y por eso no sería válido el procedimiento y por ende podrían convocar la consulta por decreto, porque no el proceso no fue el que se debía seguir según la Constitución. Pero bueno, o sea, ya Petro también nos hablaba del fraude, de que se cerró la votación antes de tiempo, de que un voto que era por el sí fue por el no al final, entonces como que sigue denunciando ese fraude. ¿Hubo fraude o no hubo fraude? Igual digo yo, pienso yo, no es necesario. Hemos visto cómo igual han intentado tumbar esta reforma desde el inicio, como no quisieron discutir la reforma en el Senado desde un inicio, lo hicieron ya cuando pues había una consulta, una posible consulta popular encaminada, entonces ahí sí decidieron discutir el tema de la reforma laboral, pero desde un inicio no querían hacerlo en el Congreso. Efraín Cepeda la tuvo engavetada durante 2 meses esta discusión, entonces igual el tema del fraude para mí es innecesario, sea real o no sea real, que pues igualmente ya hemos visto cómo la oposición ha intentado por todas las vías posibles que esta reforma no sea una realidad. Entiendo claramente el descontento de Petro, del presidente, de convocar la consulta, básicamente ya está harto y por eso quiere también pues como llegar al límite, ¿no? Romper los límites, también hartar a lo que sería la oposición, al Congreso. Lo entiendo, es muy entendible y Petro, de hecho, Juli está siendo muy inteligente y muy audaz en lo que está haciendo, porque lo que está es presionando. Sabemos una vez más que lo más probable es que esta consulta no sea una realidad, porque la Corte no va a dejar que lo sea, pero está usando la consulta como una herramienta de, pues digamos que política, para su imagen, para su campaña, para retar a la oposición, al Congreso, para también hacer un llamado a la ciudadanía, y en eso me parece que está siendo muy audaz. Bueno, aquí hay varios comentarios, muchos nos dicen que nos volvimos de la oposición, pues no nos planteamos el escenario. Realmente, pues ustedes con quién están. Yo creo que también Petro lo que hace es mostrar que realmente no se ha podido realizar estos cambios debido a lo que ustedes mismos han alegado mucho tiempo, los seguidores del presidente, el mismo presidente, y es que el Estado está configurado de tal manera que sus límites no llegan a hacer que esas transformaciones sociales sean las esperadas, y por eso mismo toca ir más allá. O sea, realmente una alta corte puede decidir si se quiere transformar o no el trabajo. El Congreso es el mismo gobierno. Ahora, la pregunta es, ¿la decisión que tomaron en el Congreso
es legítima. Las personas que votan por estos senadores, que votan por estos representantes de la Cámara, realmente esperaban que ellos hicieran estas maniobras con los derechos de los trabajadores, con los mismos cambios sociales por los que se votó a la presidencia, o el mandato popular más bien, del presidente Gustavo Petro, y la experiencia nos ha dejado es que no. La verdad no es así. Vemos, por ejemplo, unos congresistas que enfáticamente hablaban de que esa reforma laboral de Petro los iba a acabar a todos, que eso, mejor dicho, el trabajo se iba a ir para un estanco, y ahora son los mismos que casi una ponencia muy parecida a la que presentó el gobierno la defienden a capa de espada por el miedo de una consulta popular, porque les da miedo medirse en las calles, les da miedo los votos. Y yo sí creo que va a ser un cambio para el 2026, que las personas empiecen a mirar por quién votan a Senado, por quién votan a Cámara, y por supuesto no solo la imagen de un presidente, porque volvemos a repetir, 11 millones de personas votaron por Gustavo Petro en las elecciones de 2022 y solo 2 millones de personas votaron por las listas del pacto histórico a la Cámara y al Senado en esa misma votación. Entonces uno ve también unas bancadas invisibles, la falta de argumentos, simplemente decirse por el que esto es de Petro, bueno, le votamos negativo, esto es de oposición, le votamos negativo, en vez de construir. No priman los argumentos. Y también una incapacidad que ha tenido la bancada del pacto histórico, ¿no? Recordemos que una de las cosas que pasó en esa votación de la consulta es que 3 personas que supuestamente están a favor del pacto histórico, 2 se retiraron del recinto y una simplemente decidió no votar, incluyendo, por ejemplo, la persona de Cambio Radical, este señor Ortega, que al final decidió simplemente no votar, que era un voto a favor del gobierno y que ya tenía supuestamente cuadrado el ministro del Interior, Armando Benedetti. Esas son muchas inconsistencias, muchas cosas que están sucediendo, y obviamente también nos ponen aquí en el chat las diferentes maneras que hay que hacerlo. Gustavo Petro ya fue enfático, dijo: no me aceptaron mi consulta popular, a pesar de que hay 2 en trámite en el Congreso, yo me voy por decreto y la única que me puede decir algo es la Corte Constitucional. Así que nos vamos y ponemos las cartas como son. Está también la reforma laboral, que espera su trámite la próxima semana en la en la plenaria del Senado, en ese cuarto debate, y asimismo está la reforma a la salud, que se está tramitando en la Comisión Séptima del Senado y que pues muchos auguran que va a tener también eso. Ahora, ¿no nos están jugando a muchas bandas? El Congreso no coge a nosotros y nos dice que ¿por qué no esperamos la reforma laboral cuando uno ve que la consulta popular va en viento en popa? Si frenan la consulta popular, ahí sí vamos a ir con toda la reforma laboral. Hoy la reacción, después de lo dicho por Gustavo Petro, es que todos los dirigentes de los partidos tradicionales van a apoyar la reforma laboral. Ahí sí se volvieron pues propulsores de esta reforma. Ahí sí todos son, mejor dicho, la mejor reforma que pueda haber, y los consensos ahora sí los vamos a dar. Y realmente esto se atribuye a que vieron los argumentos o que realmente ven inminente la consulta popular, que obviamente marcaría también un camino para lo que será el 2026. No lo podemos desconocer. Esto es un pulso a mitad de la campaña. ¿Cómo lo ves, Dama? Así es, Juli, lo que tú estás mencionando. Igual cuando hablamos de que la Corte lo va a tumbar, es que es lo más probable. Petro tiene un 30% de apoyo en la Corte y un 70% en contra, entonces es muy difícil, simplemente hay que verlo en términos reales, pero pues no estamos hablando de que sea algo realmente negativo, o al menos no desde nuestro punto de vista respecto a lo que quiere lograr el presidente Gustavo Petro. Pues, o sea, básicamente si logran tumbar la consulta popular en la Corte, también es un argumento que él podría utilizar a su favor, porque estaría pues con el mismo argumento de que no lo dejan gobernar y pues de que las élites están frenando el cambio, como igual ya hemos visto que lo han venido haciendo, y eso no es secreto, y pues claramente es lo que hace la oposición. Entonces es un argumento que él igual puede utilizar a su favor, y por eso estamos hablando de que acá no estamos simplemente en una pelea jurídica, sino que esto es una jugada política. Eso es lo que está haciendo Gustavo Petro, porque básicamente la guerra jurídica ya se sabe quién la va a ganar, pero pues realmente es la jugada de Petro en este momento. Y teniendo a Rocky de fondo, o el soundtrack más bien de Rocky de fondo, vamos con el otro gancho que hizo Gustavo Petro el día de ayer, porque no solo se refirió al papel
que está teniendo las altas cortes, algunos senadores en todo este tema de la consulta popular, sino también de ese otro camino al que hemos hablado acá, de la reforma laboral impulsada por Angélica Lozano, una de las personas que se salió del recinto, que obviamente quería abanderarse con esta campaña, y que su esposa el día de ayer, no un dato menor, inició su candidatura oficial a la presidencia de la República por firmas, y que ayer el mandatario de todos los colombianos, Gustavo Petro Urrego, fue enfático en decir que la reforma laboral era simplemente unas patadas de ahogado, porque con un artículo que hablaba del pago por horas, pues quitaba todos esos derechos laborales que se pretenden recuperar. Ahora le toca a la Corte Constitucional decir si la UIT está equivocada o no. Como sabemos que la reforma laboral tampoco está equivocada, pero intentan destruirla, porque el artículo sobre las horas extras que aprobó la Comisión Cuarta del Senado, en medio de los artículos nuestros, songo, elimina y vuelve inocua todos los artículos de la reforma laboral hasta ahora aprobados en Cámara y en la misma comisión. Porque si se puede contratar por horas, ¿cuál salario mínimo? Es el salario de las horas. ¿Cuál jornada diurna o nocturna? Es el salario de las horas. ¿Cuáles festivos? Es el salario de las horas. ¿Cuál estabilidad laboral en Colombia si se contrata por horas? ¿Cuánto acoso van a desarrollar? Eso se llama neoesclavismo. Y lo aprobó la Comisión Cuarta de Senado. Pues nosotros no podemos, porque la Constitución lo prohíbe, el neoesclavismo. Ahora le toca a la Corte. A mí sí me parece muy hábil del presidente Gustavo Petro meter presión. A mí me parece que esto es meter presión. Totalmente. O sea, todo lo que dijo ayer del decreto y demás ha hecho que Efraín Cepeda, el mismo registrador que ahora es un impoluto, es que a mí me parece muy chistoso, es como cambia también la perspectiva incluso de los medios. Un personaje que decían que le estaba haciendo el juego a Gustavo Petro en el 2022, que supuestamente le regaló las elecciones y que terminó en unos partidos más cuestionables, por no decir corruptos, como es el partido de la U, siendo codirector junto a una persona llamada, se me escapa el nombre, Clara Luz Roldán, ex gobernadora del Valle, obviamente esbirra de la señora Dilian Francisco Toro. Hoy sale a decir en todos los medios, hace una gira de medios a decir que no, que este señor se va de frente, que van a hacer todo lo necesario, que la registraduría no se va a prestar para eso, y ahora sí el señor pues tiene todos los argumentos, ahora este señor sí moralmente es aplicable, lo que él dice es una eminencia, pero cuando era en contra de Gustavo Petro, ahí sí era el peor de los peores. Ahora, ver a este señor, ver al mismo Efraín Cepeda del Partido Conservador, ver al mismo Gaviria y a sus congresistas decir que sí o sí van a aprobar la reforma laboral, pues deja mucho que decir referente a esos argumentos que tenían para archivarla en su momento esos 7 senadores en la Comisión Tercera del Senado de la República. Puso a temblar a la clase política colombiana, y hoy sí o sí tienen a todo el mundo a puertas de que si no tienen la consulta popular, sí o sí tienen que irse con la reforma laboral, y lo mismo creo que pasará con la reforma a la salud. La vaina es, si Petro no hace esto, si Petro no empieza con esta carrera, si Petro no mete la puya, ellos van a seguir con esa actitud para la reforma laboral. Si se va a aceptar, una cosa es en la Comisión Cuarta, donde son solo 15, y en el Senado, donde son 105, y donde vimos el espectáculo que vimos la otra vez, donde un viejo zorro, ministro del Interior, no pudo garantizar las mayorías. A mí me parece que el panorama está muy claro y la presión está por todos los lados, y Petro solo juega una cosa, a ganar o a ganar. Por eso es que hoy se llama Petro apuesta toda la consulta popular, porque es alto o nada, se hace o no se hace, y obviamente teniendo claro que estamos en año de campaña y el próximo año es casi perdido porque son elecciones. Así es, Juli, ya el presidente Gustavo Petro, como lo acabamos de ver, pues está hablando inclusive de neoliberalismo, que pues es básicamente el neoesclavismo. Mencionó él que sería la esclavitud moderna a través de este trabajo por horas que
que propone esta reforma laboral aprobada en la Comisión Cuarta. Ya el presidente Petro dejó claro que no es su reforma, por eso está convocando la consulta. También lo dijo Armando Benedetti, también lo dijo el ministro de Trabajo Antonio Sanguino, que hay muchos puntos de esta reforma aprobada en la Comisión Cuarta que se deben discutir para llegar a un consenso, porque no van de la mano con la reforma propuesta originalmente por el gobierno de Gustavo Petro. Esto puede ser, pues, digamos que un retroceso, porque lo que menciona el presidente es que el pago por horas pues no haría que se le paguen horas nocturnas, horas extra a los trabajadores, y pues esto sería un neoesclavismo, porque estamos hablando de condiciones laborales que no son las aptas para las personas, un desgaste, un agotamiento para los y las trabajadoras, y pues no habría tampoco una estabilidad. Por eso él lo llama neoesclavismo, y pues por eso quieren también convocar esta consulta popular. Y uno de los argumentos, o bueno, más que uno de los argumentos, sino el relato de los argumentos que tiene Gustavo Petro frente a ese desgaste institucional que se tiene en Colombia, lo ha hecho referente a todos los proyectos, todas las iniciativas que se le han caído en el Congreso. Recordemos, la ley de financiamiento se le cayó, le tumbaron esto que hizo en el Catatumbo, todo lo que hizo la medida de emergencia, se me escapa el nombre en este momento. El decreto de excepción también se lo tumbaron. Está a puertas o está en el limbo todo el tema de la reforma pensional, que incluso él habla ahí que la Organización Internacional del Trabajo le dio un visto bueno a algo que no ha sido de gran repercusión, pero que en verdad pasó. O sea, la OIT dijo, vemos con muy buenos ojos la reforma pensional que va a iniciar desde el 1 de julio del 2025 en Colombia, y que por supuesto se habla de unos vicios de trámite en el legislativo. Entonces es algo complicado. Veamos qué es reiteradamente lo que ha dicho Gustavo Petro frente a desde cuándo se empezó a hablar de que la reforma pensional o el sistema de pensiones en Colombia literalmente se fue al carajo, y por supuesto qué es lo que se tiene que hacer, o la veeduría que se tiene que hacer con la reforma pensional que entrará en vigor el próximo mes y que está en vilo en la Corte Constitucional. Entonces, ¿cómo funciona el sistema de la Ley 100 que existe hoy? ¿Y por qué no cubre, como ordena la Constitución, el 100% de la población colombiana? Sigue siendo el 20%, es decir, la Ley 100 no mejoró nada lo que había en el siglo XX. Porque el negocio funciona así. El presupuesto nacional, ahora sí, como no lo hizo en el siglo XX, subsidia la mayor parte de las pensiones y de los pensionados que hay en Colpensiones. Bueno, Ley 100, Ley 100, hablamos pensiones y salud, hablamos de el congresista y el gobierno Uribe también. O sea, hablamos de que él la impulsó siendo congresista y obviamente la ratificó en su gobierno, y a lo que alude el presidente Gustavo Petro, que es el sistema que tenemos actualmente tanto para el trabajo, para las pensiones, como en salud. Las tres banderas del gobierno Petro que sí o sí siempre ha manifestado desde tiempos de campaña. Así es, Juli. Hace mención a lo que hizo nuestro amadísimo gran colombiano Álvaro Uribe Vélez con esta reforma laboral, que lo que hizo fue favorecer a los empresarios y hundir a los trabajadores. Antes de esta ley que sacó Álvaro Uribe, la ley estipulaba que desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde era una jornada de trabajo diurna. Después, la jornada nocturna iría desde las 10 de la noche. Entonces, esto es uno de los puntos, o el punto más clave, que Gustavo Petro intenta cambiar con esta reforma laboral, y es a lo que hace referencia, que esto no es secreto para nadie. Se le quitaron muchos derechos a los trabajadores en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y pues básicamente lo que se quiere hacer es devolverle esos derechos a los trabajadores que perdieron. Sigamos analizando qué más dijo el presidente Gustavo Petro. Aquí hay otra parte importante de esto. Ya hemos visto pues ese desgaste institucional del que nos habla Petro, de cómo
pues realmente las altas cortes, el Congreso, incluso miembros de su gobierno no han dejado hacer esos cambios. La incapacidad que él también ha reconocido de su mismo gobierno de no hacer este tipo de cambios o no saber hacerlos. Pero hay algo que llamó poderosamente la atención el día de ayer. Además de nuevamente hablar, por ejemplo, de ese déficit que dejó el gobierno Duque, que por eso se estaba haciendo la ley de financiamiento, los decretos de conmoción interior que le tumbaron las diferentes instancias, pero habló de una traición. Habló de una traición generalizada en el Ministerio de Hacienda. Habló de una persona o de varias personas que no solo lo han hecho en diferentes gobiernos, sino en el suyo. Habló incluso de 3 de sus ministros. Veamos estas palabras que en realidad dejan mucho que decir referente a esas personas del que conformaron el gabinete de Petro y que no lograron los cambios estimados. Lo que dijimos era que había que coger el dinero que subsidia a esos pensionados desde el presupuesto nacional y que llega a ser, era de 12 billones el año que yo entré aquí, pero creo que ya van en 20, no sé cuál sea el dato que hay hoy. Es una de las grandes partidas de gasto público. Más grande es la deuda externa, más grande es lo que acaba de obligarnos a hacer Duque en contra de mi voluntad, todos los ministros de Hacienda de este gobierno, pero el primero fue Juan Manuel Restrepo, el gobierno Duque, que se creó el déficit de la gasolina. Es decir, hizo a Ecopetrol comprar la gasolina y diésel a precio internacional, que estaba carísimo por la guerra de Ucrania. Se cayó el peso, ¿no? Lo puso casi, iba llegando a 5.000. Luego toda esa deuda se disparó. Nos echan la culpa a nosotros. No, fue Duque. Y Duque no pagó, sino en el último año el señor Juan Manuel Restrepo, con la inteligentísima idea de hacerlo con el presupuesto nacional. Es decir, creó el subsidio. No solo generó el déficit, que llegó a ser de 70 billones de pesos. Aquí estamos hablando de 20 billones. Y lo empezó a pagar con el presupuesto, es decir, con el dinero que debería ir al gasto en los pobres. Pero, entonces, ese subsidio por 20 billones, no terminé de hablar de los 70, todos los ministerios de Hacienda, empezando por el último de Uribe y todos los míos, excepto el actual, los han girado el presupuesto nacional. Una traición al gobierno, hecha por José Antonio Campo, por Bonilla y por Guevara, que acabó de girar 7 billones en diésel de deuda pública, o sea, subsidio. Y los camioneros grandes ya nos van a hacer huelga. Los 7 billones les sirve de nada, cuando de ahí hubiera podido salir muchísima seguridad para todos los camioneros. Bueno, habla de traición de 3 de sus ministros, uno que duró aproximadamente 2 semanas en el cargo. Ya iremos en instantes a analizar toda esta situación, porque es algo muy grave lo que dice el presidente Gustavo Petro, obviamente también aludiendo todo este desgaste institucional y cómo estaría cooptado el gobierno y cómo le han dejado un déficit amarrado, y por lo cual pues también argumenta toda esta situación que vimos en este momento. Positiva, creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Que subsidia a esos pensionados desde el presupuesto nacional y que llega a ser, era de 12 billones el año que yo entré aquí, pero creo que ya van en 20, no sé cuál sea el dato que hay hoy. Es una de las grandes partidas de gasto público. Más grande es la deuda externa, más grande es lo que acaba de obligarnos a hacer Duque en contra de mi voluntad, todos los ministros de Hacienda de este gobierno, pero el primero fue Juan Manuel Restrepo, el gobierno Duque, que se creó el déficit de la gasolina.
Es decir, hizo a Ecopetrol comprar la gasolina y diésel a precio internacional, que estaba carísimo por la guerra de Ucrania. Se cayó el peso, ¿no? Lo puso en casi, iba llegando a 5.000. Luego toda esa deuda se disparó. Nos echan la culpa a nosotros. No, fue Duque. Y Duque no pagó, sino en el último año el señor Juan Manuel Restrepo, con la inteligentísima idea de hacerlo con el presupuesto nacional. Es decir, creó el subsidio, no solo generó el déficit, que llegó a ser de 70 billones de pesos. Aquí estamos hablando de 20 billones. Y lo empezó a pagar con el presupuesto, es decir, con el dinero que debería ir al gasto en los pobres. Pero entonces ese subsidio por 20 billones, no terminé de hablar de los 70, todos los ministerios de Hacienda, empezando por el último de Uribe, y todos los míos, excepto el actual, los han girado el presupuesto nacional. Una traición al gobierno, hecha por José Antonio Campo, por Bonilla y por Guevara, que acabó de girar 7 billones en diésel de deuda pública, o sea, subsidio. Y los camioneros grandes ya nos van a hacer huelga. Los 7 billones les sirve de nada, cuando de ahí hubiera podido salir muchísima seguridad para todos los camioneros. Bueno, ahí estábamos con estas declaraciones del presidente Gustavo Petro el día de ayer, nuevamente refiriéndose a ese déficit que dejó el gobierno de Iván Duque, y obviamente todo encaminado a pues esas decisiones que desde el Ministerio de Hacienda se tomaron, pero llama particularmente la atención lo que habla de sus ministros. Habla del señor Ocampo, habla del señor Bonilla, que va a ser imputado por el escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgo, y habla del señor Guevara, que duró creo que menos de 2 semanas en el cargo, y obviamente dándole instrucciones precisas a su nuevo ministro de Hacienda. ¿Cómo viste esas declaraciones, Lau? Porque seguimos con toda esta controversia que ha creado Gustavo Petro alrededor de la consulta popular, dada ayer en la locución presidencial, y también en ese Consejo de Ministros donde lanzó varios dardos muy interesantes. Correcto, Juli, pues ahí vemos cómo el presidente Petro sigue sacando argumentos respecto a por qué debe haber una reforma laboral, de por qué debe tenerse más en cuenta a los y las trabajadoras, porque pues muchos recursos que deberían estar destinados para incrementar básicamente el bienestar de los colombianos no se han podido ver destinados para este fin, y uno de estos ejemplos es ese déficit que dejó, pues ese hueco que dejó Duque en el fondo de la gasolina. Pero pues bueno, hemos visto cómo el gobierno Petro ha intentado cubrir este déficit. Así no seamos pro Duque acá, igualmente Duque también cubrió parte del déficit como le correspondía, y se espera que este hueco de pues el fondo de la gasolina quede totalmente cubierto para el 2027, entonces todavía falta bastante, y lo que dice Petro es que muchos de esos recursos que deberían destinarse a la ciudadanía, a implementar políticas, reformas en pro del bienestar de los colombianos, no se han visto destinados con ese fin, y una de las razones es esta. Entonces, bueno, pues seguimos viendo cómo el gobierno Petro intenta cubrir este hueco, este déficit, y pues se espera que para el 2027 ya esté totalmente cubierto. Pues igual, a pesar de que se haga este cubrimiento, o sea, realmente Petro siempre ha dicho, y su gobierno siempre ha manifestado, que por culpa de ese déficit es que realmente pues el gobierno Petro no ha podido hacer la inversión social que se esperaba o que se debería tener. Y por supuesto todo esto es porque ese subsidio a la gasolina, que muchos alegaron cuando se les subió el precio que los iba a acabar y demás, pero no tenían conciencia de que Duque no lo había alzado por mucho tiempo, por varios años, y que eso pues tuvo un impacto real, pues netamente incluso no era para beneficiar al pequeño transportador o a la persona que pues con las uñas maneja su negocio en este
espacio del transporte, en este espacio laboral, sino que todo este dinero se fue a varias campañas políticas e incluso a financiar ricos que se dedicaban al negocio del transporte. Vamos a ver este segundo fragmento del presidente Gustavo Petro, donde hace referencia a ese déficit y habla precisamente de cómo se fraguó esa traición de sus funcionarios, de sus ministros en el Ministerio de Hacienda, algo muy preocupante. Escuchemos. El subsidio fue a parar a los que usan gasolina, no son los pobres los que usan la gasolina, los moteros usan poquita gasolina. Son los dueños de las cuatro puertas, los mismos congresistas, los mismos ricos de Colombia que andan en cuatro puertas, se les volvió marca de estilo. En Europa no se usan las cuatro puertas. Y un subsidio a los ricos con el dinero de los pobres por 70 billones de pesos. ¿Cómo va a crecer el índice Gini en Colombia así? Y así como se giran estos dineros a ricos, se giran en las concesiones viales. Hay 8 billones de pesos colombianos guardados en las fiducias del Grupo Aval y el GEA, sin usarse en obras. Y digo que hay que decretar, Germán. Pues eso no puede ser. Claro, lo han metido hasta por ley. Y estos ministros hicieron esto a escondidas porque estaban presionados por una cosa que llama el Comité de Marco Fiscal del Ministerio de Hacienda, que creó el Duque por ley, que no es vinculante sino consultivo, pero todos los economistas le tienen miedo porque los economistas no saben qué puesto van a tener después de que sean ministros de Hacienda. Ya vemos que a Bonilla le decretaron cargos y Bonilla es inocente. Es una enorme injusticia de la Fiscalía. Bueno, parece que ahí hace algunos apuntes también de lo que fue o lo que será la imputación de Bonilla en la unidad de gestión de riesgo. ¿Cómo has visto todo esto alrededor de los ministros de Hacienda y de esa presunta traición o esa traición que dice Gustavo Petro? Pues ahí vemos, Juli, cómo Petro precisamente como que se agarra de esa estrategia, de esa jugada política que está haciendo, porque pues según él ya muchos lo han traicionado, digamos que en este momento es él contra el mundo, básicamente. Por eso para mí, por ejemplo, hago un paréntesis, la música de Star Wars queda perfecta, porque es como ya cuando Darth Vader entonces toma las banderas de absolutamente todo y es él contra toda la galaxia. Así yo veo a Petro diciendo que pues no, muchos lo han traicionado, por eso también hemos visto como muchos cambios en su gabinete y demás. Y pues ahora nos da esta razón también del déficit de la gasolina, que igual ya como mencionaba se cerró el hueco, pero todavía hay déficit. Por eso hemos visto pues este cambio de que desde 2022 la gasolina estaba como en 9,000 pesos, así haciendo como una cifra muy general, pero como no exacta, y pues ahora está en promedio en 15,000 pesos. Ya el tema de los ministros y demás, Juli, pues seguiremos viendo qué más están diciendo, pero en este momento Petro yo creo que lo que quiere hacer es hacer alusión a que es él solo contra el mundo, ¿no? Es el ser el que está tomando la bandera por completo y pues es el presidente de la nación, del progresismo, del cambio contra el mundo, y pues se está agarrando de esa tesis que tiene en este momento y por supuesto que del pueblo. Por eso él mete esta presión, porque lo que quiere es que el pueblo le muestre su apoyo, y pues sí, básicamente por eso él dice vamos a convocar una consulta popular, porque es el pueblo el que tiene que decidir. La pregunta, como ya lo hemos dicho anteriormente, es ¿realmente tiene el apoyo que él cree de la ciudadanía o no lo tiene? Porque en este momento él se agarra por completo es de la ciudadanía y no pues de su gabinete. Sí, pues realmente esto de la traición y demás deja mucho que decir frente a pues si las instrucciones que él está dando se están completando. Obviamente también una de las críticas que se le ha hecho al interior del gobierno, de la misma gente, de usted que nos está escuchando, que, o sea, no nos neguemos, la mayoría de la audiencia del Tercer Canal cree en el proyecto político de Gustavo Petro.
hay muchos que no aceptamos la diferencia. Por ejemplo, aquí por eso nos dan palo, nos dicen también como, hey, pero ustedes parecen de la oposición y más. No, es que no somos comité de aplausos, es que tampoco podemos ponernos así ciegos, y así como queremos que le vaya bien, pues por eso exigimos, y pues realmente si no fuéramos de esa manera, pues nosotros seríamos uribistas, un aplaudo aplaudida para todos, seríamos una persona como este Santiago Botero que dice que las convivir son un relato que no se ha explicado bien y demás. Pero aquí hay un caso muy importante de corrupción, como fue la unidad de gestión de riesgo, donde el día de ayer la fiscalía, no la de Barbosa, no la de Marta Mancera, no la de Vivian Morales, no la de Iguarán, bueno, tantos que han pasado, incluso ni siquiera la de Montealegre, que hoy pues también es uno de los defensores del gobierno Petro, pues dijo que iba a imputar al ministro de Hacienda, como lo avisó el día de ayer la Fiscalía de Luz Adriana Camargo. Veamos esa reacción que tuvo el presidente Gustavo Petro a ese preciso momento cuando detalló esta imputación. Pero haber gastado 70 billones del presupuesto nacional es un pecado enorme. Sin embargo, a pesar de que es un pecado de Bonilla también, Bonilla no es culpable de lo que se le acusa porque nunca se crearon cupos indicativos parlamentarios en la ONG-RD. La ONG-RD la manejó un grupo de bandidos y yo soy culpable porque puso uno de ellos a manejar, que querían financiarse para ser senadores, lindos ellos, y financiar una disputa interna del Partido Verde. Detalles, una disputa interna del Partido Verde, haciendo referencia a Sandra Ortiz, Carlos Ramón González y el expresidente del Senado, Iván Name. Y todo obviamente por ese bandido que él mismo dice que puso, que reconoce que incluso le pidió al Congreso perdón, el señor Olmedo López y su secuaz / compañero, socio, como quieran llamarlo, Sneider Pinilla. Pues la verdad eso sí me parece recalcar, y obviamente va de la mano de todavía lo que sigue argumentando el presidente Gustavo Petro, y es ese desgaste que tiene el Estado colombiano y cómo está tan cooptado que no deja hacer esos cambios porque afectan directamente a las personas que están arriba. O sea, realmente muchos dicen, no, es que esto es una ruptura, es que esto no ha pasado, o sea, el decreto no está, la Corte está ahí para detenerlo. Por ejemplo, hoy Vicky Ávila empezó a hablar, mandó un mensaje que me sorprendió mucho diciendo que, bueno, ¿y qué van a hacer las Fuerzas Armadas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Se van a quedar quietas? Obvio, Julio, hemos es la visto a los campaña del reservistas, terror. a los veteranos hablando de, hey, a lo de los paros toca ir a darles palo, toca ir a armarnos, lo que no pasa el gobierno porque está las fuerzas militares porque están maniatadas, lo tenemos que hacer nosotros. ¿En qué estamos? A una puerta de una guerra civil que ni siquiera ha convocado Petro, sino que ellos lo quieren convocar. Total, es y la obviamente campaña del terror de yo sí siempre creo que hay del un uribismo. desgaste institucional, porque yo soy uno de los colombianos y le pregunto también a ¿usted cree en el Congreso? ¿Usted cree en los representantes de la Cámara, en los senadores? ¿Usted cree que son legítimos? ¿Usted cree que las altas cortes que las ponen, por ejemplo, hay una crítica que porque Petro metió una persona allá? Pues que así está diseñado el sistema. ¿Cuántos no han metido los expresidentes? ¿Cuántas personas no están allá por favores políticos, donde congresistas le pagan la carrera para que ellos puedan llegar a ser magistrados? ¿Usted cree que el Estado colombiano ya llegó a su límite para las transformaciones sociales? Queremos escucharlos. ¿Tú cómo lo ves, Lau? Total, Juli, ya pues hablando de forma más utópica, pues es que es realmente muy triste ver cómo sí, efectivamente el pueblo es el que elige al Congreso de la República, también es un argumento que tiene la oposición, y es como, pero es que acá también esto es una democracia, el pueblo eligió al Congreso y por ende el Congreso también tiene pues la potestad, y pues constitucionalmente así es. Lo que pasa es que lo que dice Petro es que no fue el proceso legal, pero pues lo que dice la oposición es como no, el Congreso también lo eligió la ciudadanía y por ende pues esto también es básicamente la voz y el voto de la misma ciudadanía hablando a través del Congreso. Pero es que ya vemos cómo llegan al Congreso a hacer un montón de jugaditas que no favorecen en nada a la ciudadanía. Y hago un paréntesis, pues es que realmente lo de Iván Name, por ejemplo, que ya se sabe que sigue recibiendo su sueldo desde prisión. O sea, esto es inaudito, es una burla a la ciudadanía, y por eso la ciudadanía también está
cansada, por eso Petro también a través de esta estrategia que está haciendo simplemente decide como ya no apersonarse más ni de su gabinete, ni del Congreso, ni de nadie, sino simplemente del pueblo, y pues asimismo de pronto lograr mayorías ya en las calles al momento de votar esta consulta popular, que pues no sabemos si las va a tener o no realmente. O sea, que igual pues no, lo más probable, como ya hemos dicho, es que no vamos a ver una consulta popular. En este momento, por ejemplo, también inicia esa discusión de una constituyente, si realmente toca seguir con el Estado que tenemos o podríamos llegar a una institucionalidad más acorde a la democracia que tenemos actualmente. Por ejemplo, yo ayer leía que en México se hizo por primera vez la votación de jueces de la República. Fue muy baja, obviamente era la primera y demás, pero me parece algo incluso pues que se podría llegar a pensar en Colombia, que uno pudiera decir cuáles son los jueces. Aquí lamentablemente todos los días nos levantamos, nos desayunamos con que se sobornó un juez, se sobornó un fiscal, se asesinó un testigo, el alcalde le dio los contratos a sus amigos, la corte falló frente a los políticos que le pagaron su carrera o que le hicieron favores para que lo eligieran. Hoy en la plenaria del Senado se está eligiendo lo mismo. Entonces ese desgaste institucional del que tanto habla Petro creo que es cada vez más evidente y obviamente nos lleva a esta confrontación y a las personas que están con el establecimiento. O sea, ¿por qué los medios de comunicación hacen tanto meollo? ¿Por qué los medios de comunicación están tan alterados con todo lo que sucedió ayer con Petro? Porque saben que eso les va a quitar a ellos. Por eso es que alzan la pata contra los influencers, porque es que ya la pauta no es de solo ellos, ya y la torta se está repartiendo para más gente. Total. Obviamente que si Petro lo está haciendo con nepotismo y demás, lo mismo llegó, veíamos también una conversación que tenía el exministro de Cultura, el señor David Correa, con el maestro de la televisión Omar Rincón, en un espacio que tienen en YouTube muy recomendado, y donde hablaba, es que también a todos los medios y ellos les molesta toda esta nueva clase política que llegó al país, que sea buena o no, pero que llegó y que está ahora en el poder y que incluso hace que peligre todavía su hegemonía en el 2026. Entonces, pues realmente las cartas están abiertas y frente a la consulta popular, yo la verdad creo que Petro va a seguir haciendo la apuesta las veces que sean necesarias. Claro, o sea, Julia, además es que ya la oposición se queda sin argumentos. O sea, uno de los argumentos más grandes que tiene la oposición es el costo de la consulta popular, ¿no? Que 700.000 millones es un despilfarro, ¿cómo vamos a permitir esto? Pero entonces ahora la oposición está impulsando un referendo que cuesta exactamente lo mismo. Entonces yo creo que también esto puede ser una estrategia de la misma bancada de la oposición, de los uribistas, para desviar la atención y que no nos concentremos realmente en lo que ellos están haciendo, como siempre lo han hecho en la historia de este país. Entonces también lo que Omar Rincón, ya que tú lo mencionas, decía en este espacio de David Correa, es que Petro sabe cómo es la jugada. O sea, no estamos hablando acá de que Petro realmente no sabe qué es lo que está haciendo. Si es políticamente positivo o negativo para él, pues ya lo veremos, todavía no lo sabemos, tenemos que esperar a que esto siga y va a seguir y nos va a seguir dando mucho de qué hablar. Pero lo que hace Petro precisamente es que él habla cualquier cosa, trina, no trina, y ya todos los medios están ahí encima, diciendo, no diciendo. Sale Vicky Dávila a hablar entonces de una guerra civil, lo cual es realmente pues muy tonto, ¿no? Entonces asimismo los medios intentan desviar la atención, intentan pegarse de cualquier cosa. Petro lo sabe perfectamente, él sabe que todo lo que está diciendo va a tener una injerencia muy importante en los medios, que la gente va a salir a alarmarse, que el uribismo claramente lo va a utilizar como una campaña del terror, como lo está haciendo y lo ha venido haciendo desde siempre. Por eso hay que mirar esto con pinzas realmente, no alarmarnos, no creer que Petro es un dictador, pues que sea un dictador cuando entonces al menos se haga una consulta popular, pero es que todavía ni siquiera sabemos si va a pasar en las cortes o no, que lo más probable es que no. Entonces como que el argumento se queda muy vacío, y yo creo que también lo que busca la bancada de la oposición es desviar la atención de las cosas de otras cosas que también son muy importantes, ¿no? Y de cómo se quedan sin argumentos. Y Petro alude también que este desgaste institucional va de la mano de que todo está para privilegiar estas grandes familias o estos grandes adinerados en todo el país, e incluso le pidió al actual ministro de Hacienda
el señor Germán Ávila Plazas, demandar el presupuesto general de la Nación en 2025. Veamos esas declaraciones explosivas del presidente Gustavo Petro. Y entonces tenemos unos presupuestos, unos locales poderosos, otro nacional que a través del decreto de liquidación, que yo aprendí a leérmelo todas las 500 páginas y ahí vino mi estrellón, porque ya supe lo que hacían, los otros presidentes no sabían. Entonces es una transferencia de dinero público a los más ricos, es decir, va contra la Constitución y el Estado Social de Derecho. Por eso yo quiero, ministro de Hacienda, que usted demande por inconstitucional el presupuesto de Colombia. Porque si somos coherentes con Estado Social de Derecho, y los magistrados tienen que volver a repetir, Estado Social de Derecho. ¿Social qué significa? A diferencia de Estado de Derecho, que se busca la igualdad, y el presupuesto entonces no puede crear subsidios a los más ricos, está prohibido por la Constitución. Y entonces tenemos unos... Bueno, él habla de esos presupuestos que ayudarían a realmente pues nivelar la balanza, pero que están todos dispuestos a lo que sería el tema de favorecer a los más ricos. O sea, estas también de unas críticas que hace y le pide a él demandar estrictamente la reforma, el presupuesto general del 2025. Algo que pues llama también poderosamente la atención después de haber llamado traidores a sus ministros de Hacienda anteriores. ¿Cómo viste todo esto, Lau? La verdad es que él dio de qué hablar ayer el presidente Gustavo Petro. Totalmente, Juli, pues es que también Petro hacía mucho énfasis a través de todo, de toda esta declaración que dio, de cómo es muy difícil acá lograr pensionarse, de cómo no se le da el respeto a los ancianos que merecen. Ya, de hecho, empezó como su declaración diciendo, nosotros tenemos que cuidar de los más viejos. Eso fue lo que él dijo y no lo estamos haciendo. Entonces, por eso también... pues ese es como el fin de esta reforma pensional, que la edad para pensionarse en Colombia es bastante alta y mucha gente no tiene oportunidad de hacerlo. La gente más pobre, los más desfavorecidos no tienen oportunidad tampoco, y pues es lo que él quiere, como aumentar el acceso para toda la población para que puedan pensionarse algún día. Yo creo que mucha gente, inclusive pues nosotros los jóvenes en algún momento hemos pensado como si realmente vamos a pensionarnos o no. Es muy difícil y mucha gente ya ni siquiera lo ve como algo real, como una realidad, algo que pueda ser posible, y por eso tampoco le tenemos los ojos encima a una posible reforma pensional, a que esto pueda cambiar, porque simplemente ya está normalizado también. Pero pues con las cifras que él nos daba, hablando pues de cómo los abuelos y abuelas sufren esta realidad, es cuando uno pues abre un poco los ojos y se da cuenta de que es cierto, de que pues Colombia necesita una reforma pensional, porque en este momento es muy complicado llegar a tener esa idea de que nos vamos a pensionar en algún momento y de que nuestros abuelos y abuelas van a poder tener como un sustento por su cuenta, ¿no? Y no estar dependiendo todo el tiempo de alguien más, porque pues eso tampoco es una vida digna. Sí, incluso veamos pues el fragmento en el que hace referencia a Petro frente a esto que traería la reforma pensional. La mayoría de las personas que integran la pobreza extrema, es decir, son re pobres, están en la calle, son viejos. Y son de extrema pobreza porque no tienen pensión. Y no los cuidan los hijos y quedan en la calle, muriéndose. No se les puede exigir que trabajen, aunque intentan, porque ellos ya trabajaron toda su vida. Y le han quitado sus derechos y son pobres extremos. Como es hacia estos núcleos que va lo mejor de la reforma pensional, en manos de la Corte Constitucional hoy, pues precisamente porque la mayoría de los pobres extremos son viejos, la reforma pensional, al dar el bono pensional a todos los viejos que no reciben pensión, entonces acaba la extrema pobreza en Colombia. Aquí está prácticamente, en muchos presidentes de muchos países quisieran decir lo mismo. Voy a acabar la extrema pobreza, volverla a cero como hicieron los chinos. Los chinos aún tienen pobres extremos y en Estados Unidos crecen los pobres extremos por la migración.
Y en Europa también, por los migrantes. Y nosotros aquí estamos diciendo que vamos a reducir a 0, el año entrante sería 2% apenas, la pobreza extrema en Colombia. Pues ese es el cambio. Pero solo se necesita que la ley la ratifique la Corte Constitucional. Bueno, ahí Petro hablando de esta reforma pensional que sigue en las manos de la Corte Constitucional, que entraría en vigencia el próximo mes de julio y que por supuesto tiene en vilo si más de 3 millones de viejitos, de ancianos, de como quieran llamarlo, abuelitos, pues puedan recibir esa dignidad por parte del gobierno en cambio referente pues a una ayuda que pueda pues ayudarlos a sobrellevar esa intención o bueno, sus últimos años de vida. Así es, Willy, pues hacía énfasis a lo que estábamos comentando anteriormente, cómo es realmente necesaria esta reforma pensional para que la gente mayor, que muchas se encuentran en un estado de pobreza extrema, pueda acceder a una pensión digna, que esto sea una realidad y pues bueno, seguiremos viendo qué pasa con esta reforma pensional. Obviamente él también volvió a hacer énfasis en lo que fue el papel de Iván Name en esta reforma pensional y esos vicios que se argumentan en la Corte Constitucional y por la cual la podrían tumbar. Observemos. Que hay vicios de forma porque están diciendo que como no se discutió en Senado el último debate, porque yo lo sugerí, porque yo sabía cuál era la trampa de Iván Name, que ahora dicen que es amigo de nosotros, que los sobornamos. Ay, Dios mío, Iván Name iba a hundir la reforma pensional por tiempo, porque quedaban 3 días, algo así, y él tenía en sus manos entonces, si se variaba el texto de la Cámara al que ya había aprobado el Senado, porque pasó primero por Senado, esta vez no le ocurrió el desastre que hicieron con la reforma laboral. Senado se comportó y aprobó el primer debate, se llama, primero y segundo, la reforma pensional. Pasó a la Cámara con esfuerzo, hicimos que la Comisión de Cámara aprobara y estábamos en la plenaria y quedaban 3 días. Llevábamos 2 años de discusión, la habíamos retirado una vez, vuelta a presentar otra vez. Y entonces Iván Name estaba haciendo así, me va a tirar a Petro, siempre fue enemigo mío, no sé por qué. Bueno, bastante claro el presidente Gustavo Petro, así hacía Iván Name respecto al caso de la UNGRD, pues el robo de estos dineros por parte de Iván Name también, lo que dice Petro. Vemos cómo Petro se sigue como desvinculando de muchas cosas y sigue siendo él solo contra el mundo, como ya mencionaba. Ya lo que está diciendo es que Iván Name fue siempre de la oposición, entonces siempre quiso como ir en contra del gobierno, ir en contra de Petro y afectarlo de una u otra forma. Entonces lo que dice el presidente es como pues yo me desvinculo de esto, nunca fue un secreto, Iván Name siempre me quiso hacer daño. Obviamente estoy parafraseando lo que dijo el presidente, no fue exactamente así, pero es lo que él nos está queriendo decir básicamente. También específicamente Petro puso un trino y dijo: no se robó el dinero público para aprobar la reforma pensional, al contrario, la saboteó hasta el final. Robó el dinero y era obvio, no para beneficiar a los trabajadores, sino para beneficiar a su propia hija. La clase política corrupta solo piensa en ella misma, es oligarquía. Esto fue lo que escribió el presidente Gustavo Petro respecto a Iván Name y este escándalo de la UNGRD. Entonces ahí vemos cómo él se sigue desvinculando y pues eso es lo que él intenta como hacer en este discurso, ¿no? Es como él contra el mundo, él contra las élites, contra las instituciones, y por eso pues tiene que digamos que romper estos límites, como ya lo hemos visto, y llegar a otras tácticas como la que sería decretar esta consulta popular, convocar esta consulta popular por decreto. Sí, pues él también ya responsabilizó al Congreso por las diferentes reformas fallidas, a las altas cortes por todo el tema del estado de conmoción y por pues de alguna manera ya cuando pasaban el Congreso tumbarle las otras reformas. Y ahora pues habla directamente de personajes como Iván Name, que supuestamente se le habrían pagado para hacer una cosa, hizo otra totalmente contraria, y vuelve a responsabilizar a la Corte Constitucional frente a lo que pueda suceder con la reforma pensional. Así que muy atento
atentos a todo lo que pueda suceder. Ya, pues dice, o sea, ni el Congreso, ni las altas cortes. ¿Qué nos queda? La Fiscalía General de la Nación, el máximo ente de investigación y acusación, al cual también le dio rejo, porque siguen saliendo información de esos presuntos vínculos entre Marta Mancera, Francisco Barbosa y el narcotráfico en Buenaventura con el señor alias Papá Pitufo. Escuchemos. Y yo defiendo a la fiscal, la puse en mi terna. Me cuesta la vida casi, porque por poner una terna independiente de fiscales, y no los que Barbosa decía que siguiera Marcela, ¿cómo se llama? Mancera. Y hermanos, todas las investigaciones dicen que ellos son los dueños de los fiscales que exportan cocaína a Europa, a Estados Unidos, desde el puerto de Buenaventura, y controlan el puerto de Buenaventura. O si no, ¿quién es Pacho Malo? Que lo juzgan por contrabando para evitar ser juzgado por el verdadero crimen que produjo, que es exportar miles de toneladas de cocaína por el puerto de Buenaventura. Son miembros de la Junta del Narcotráfico. Y los fiscales ligados a esa banda son la fuente de una candidata presidencial que se cree periodista. Y fuertes declaraciones, sabemos a todos a qué hacía referencia, y obviamente pues lo que les digo, ya el Congreso, las altas cortes, los ministerios y ahora la Fiscalía. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Realmente la institucionalidad en Colombia está preparada para este mandato popular o para las verdaderas transformaciones sociales? Exacto, Julia, esa es una muy buena pregunta, así como qué va a pasar con el apoyo que pues parece ser que Petro tiene en las calles. O sea, esperemos a ver si realmente tiene tanto apoyo como él parece creer o no. Seguiremos viendo qué pasa. Ya básicamente sabemos lo que sabemos de este decreto que quiere convocar Petro sobre la consulta popular, es que debe tener 8 artículos, que en este documento deberá quedar establecida también la fecha en la que se hará la votación de la nueva consulta popular, y ya dijo Armando Benedetti que esto sería, digamos que está presupuestado que se realice a finales de julio o principios de agosto. Entonces seguiremos viendo con qué pues sale el gobierno, cuáles serían esos 8 artículos, cuál sería la fecha, pero pues primero tiene que haber consulta popular, y es lo que no sabemos si pasará en la Corte o no pasará. Igual pues Petro dice que la hará antes de que, o bueno, lo que se presupuesta es que la haga antes de que la Corte se pronuncie, ¿no? Pero que queremos saber sus opiniones, porque Petro pues ha puesto a temblar no solo la opinión pública, sino a los medios de comunicación, a las altas esferas de la Corte, a la Fiscalía, a los senadores, bueno, a todas las instancias de la institucionalidad colombiana, pero la única que al parecer no se ha manifestado de manera pues efusiva es la gente, el pueblo. ¿Qué estará esperando el pueblo o qué espera de lo que suceda con el pueblo? ¿Será que saldrán a defender esto, a irse en contra de la institucionalidad de alguna manera para decir, no, es que no nos está funcionando, seguimos comiendo mierda todos los días? ¿Qué sucederá con el apoyo realmente que tiene el mandato popular? Y si obviamente eso se manifestará en las calles y en las urnas, ¿no? Porque son dos escenarios completamente distintos que sí o sí pues tienen que estar bajo la vista del presidente Gustavo Petro, que se la está jugando al todo o nada. Totalmente. Sí o sí con la consulta popular, que va, reforma laboral y reforma a la salud, y obviamente las demás reformas que se quedaron en el camino, buscará las maneras de hacerla pues en un próximo gobierno. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?